Voy a compartir pantalla y arrancamos. Tenía una pregunta sobre el tamoxifeno, y la verdad es que no estoy muy informada, pero también lo que me dijo un médico es que achacarle, digamos, todo tipo de manifestaciones al tamoxifeno es como muy fuerte. Igual ya le estoy contestando, Fer, así que no te preocupes. Bueno, genial. Sí, lo Quiero ver tu importante presentación, que parece re linda. Al fin. Bueno, me pongo contenta, pero porque estaba trabado, ¿no? Bueno, yo ya les agradecí al comienzo de la conexión, la oportunidad, y les vuelvo a agradecer. Estos son mis lugares de trabajo, mi consultorio Buena Mano, que recientemente nos mudamos y estamos en otro lugar, en Fisiomed. Le agradezco también a Nicolás Bocconi, que es el kinesiólogo jefe y del centro, el director del centro, y que me permitió instalarme ahí. Y Kinetics, donde algunos de ustedes también han ido, que es mi punto de partida en la kinesiología en Capital Federal. Bueno, ya empezamos arriba con la música, y quería empezar arriba también con esta imagen que me parece súper poderosa, porque lo que yo le decía a la doctora Pujol, alias Tota, es que a mí me gusta hablar desde lo positivo, me gusta hablar desde lo que está bien, desde lo que hacemos bien. ¿Me escuchan? Fer, perdóname. Sí. Me están preguntando, yo no escucho ninguna música, pero ¿hay música? Me está preguntando si se puede bajar la música. Yo no escucho ninguna música. No escucho ninguna música. Yo tampoco, Bueno, no hay quien me está preguntando le contesto, no hay ninguna música de parte nuestra, por ahí viene de otro lado, no lo sé. Listo, perdón. No le sonido a la presentación. Perdón, Fer, perdón. No hay problema. Nada, les decía que me gusta hablar desde lo positivo, desde lo que sí podemos hacer, desde si nos caímos, desde cómo nos podemos levantar, y no tanto esto de hablar de la lesión, de la ruptura, de lo negativo, de lo que hacemos mal, de lo que no sabemos. Sí, eso un poco está implícito, pero prefiero apoyarme en lo positivo. Y al comenzar a preparar y a pensar esta charla, desde que Pato me lo dijo, me hice una serie de cuestiones, de preguntas, de cosas que me fueron surgiendo con respecto a lo que yo podía brindar en este espacio, que es un espacio más relajado, que por ahí no es una cuestión tan académica, que es, bueno, pensar un poco cómo estamos hechas, cómo funcionamos y cómo podemos optimizar y optimizarnos. Porque muchas veces es, bueno, ¿qué ejercicio para el hombro, para los dedos, para el antebrazo? Y no nos planteamos esto, cómo estamos funcionando, cómo estamos hechas, de qué estoy hecha y cómo puedo mejorar a partir de quién soy yo. Y cómo estamos hechas es una pregunta súper amplia, y no quería dejar de lado todos los matices que nos conforman a las mujeres, seamos atletas o no, seamos profesionales de salud o no. Tenemos un montón de colores, y es importante englobarlos a todos. Yo le decía un poco a Pato que mi formación es biomecánica, entonces en general trato de... Me es imposible, no ver las cosas desde ese cristal, desde el funcionamiento mecánico del cuerpo y demás. Pero que tratemos siempre de tener en cuenta que, aunque yo esté hablando de biomecánica, estamos teniendo en cuenta todo el espectro, todos nuestros colores, y que todo eso también va a influir en nuestra actividad. En cuanto a lo corporal, ¿sí? Y no en desmedro de lo espiritual, de lo emocional y demás, estamos hechas de un montón de estructuras: hueso, cartílago, ligamentos, tendones, músculos, la fascia, que lo han escuchado nombrar, incluso uno habla de liberación miofacial o de calentamiento miofacial. La piel es un órgano súper importante que condiciona un montón nuestra capacidad de movernos. Los vasos, los nervios, son conectores importantes, los órganos que tenemos, las glándulas,
y las organizaciones que se forman en torno a todas las partes de nuestro cuerpo. Si lo pensamos un poco mecánicamente, cada uno de estos ítems que yo puse acá, como para tener una idea, tienen diferentes resistencias mecánicas, tienen diferente constitución mecánica, están siempre en juego cada vez que nosotros nos movemos, y por supuesto cada vez que ustedes escalan, porque yo no escalo. Y en esa perspectiva de imaginarnos como este instrumento mágico que es el cuerpo humano, ¿cómo funcionamos? Si tenemos en cuenta el movimiento tiene un funcionamiento que atañe simultáneamente a todas las estructuras. Que inicialmente hay una orden del sistema nervioso central, pero a la vez hay un control en vivo para ir regulando y mejorando este movimiento. Y todos esos reajustes se dan de manera instantánea. Cuando yo quiero agarrar un vaso sin saber cuántos gramos pesa, si está frío, si está caliente, si el peso está distribuido en el fondo del vaso, si el vaso está lleno, yo simplemente dirijo mi mano al vaso, lo agarro y lo llevo a la boca sin pensar en casi nada. Y eso tiene que ver con todos estos reajustes instantáneos, pero tienen que ver también con un proceso de aprendizaje previo, que es súper importante. Como para tener una idea futurista de cómo todo está metido. Recién hablábamos del ciclo, y cuando decimos cómo funcionamos, es imposible ignorar que tenemos un ciclo hormonal que tiene la duración que tiene, dependiendo, puede ser 3 semanas, pueden ser 5, pueden ser 8, las semanas del ciclo. Y esta noticia es de Telegraph, es del 13 de febrero de este año, 2020. El primer club en registrar el ciclo menstrual y relacionarlo con el entrenamiento de fútbol profesional. El primer club de fútbol femenino que hace esto. Entonces lo hace a través de una app donde todas las jugadoras van registrando su ciclo menstrual, cómo se sienten, y muchos de los deportes de equipo, incluso los grandes ballets del mundo, tienen apps donde los integrantes de cada equipo van cargando lo que van haciendo en el día, pero además tienen el cronograma de lo que tienen que comer, de los ejercicios que tienen que hacer, si tienen que hacer preventivos, si tienen que hacer yoga, si tienen que hacer mindfulness, un montón de cosas. Entonces, bueno, como quería mostrarles que esta noticia es de este año, que no hace 20 años que se viene haciendo esto. Entonces es súper importante poder, darle relevancia. Cuando hablamos del movimiento, no podemos pensar que estamos en una burbuja sin fuerza de gravedad, y que no entran en juego fuerzas y cargas. Entonces yo quería explicarles un poco algunas definiciones para que después las vayamos pasando a lo que es nuestra práctica. Una de las fuerzas que más intervienen es la fuerza de compresión, que es una fuerza que cae en una superficie y aprieta, ¿sí? Esa es la compresión. Hay otra fuerza, que es la fuerza de tensión, ¿sí? Son dos direcciones opuestas que generan una tensión en un cuerpo. También tenemos la fuerza de fricción. Una fuerza va para un lado y la fuerza va para el otro. Y entre esas dos direcciones de la fuerza se genera una carga y se genera una acción. La fricción es sumamente protagonista de la escalada. ¿Qué pasaría si no hay fricción en la escalada? ¿Alguien me quiere dar esa respuesta tan simple? Si ustedes están escalando y no hay una fricción importante. Y se pone resbaloso todo. Se caen, claro. ¿Qué maneras tienen de aumentar la fricción? Con callos. Nos caemos. Magnesio, pédulas. Magnesio, pédulas, todo lo que genere mayor agarre está aumentando la fricción. En otros deportes la fricción es mala palabra. ¿Sí? El miedo hace que te agarres más también. Hay algunos que se llevan a los boulders, a los lugares de boulders, se llevan como una especie de ventilador de aire caliente, maquita, que tanto lo usan para frío como para calor, para secar la humedad o para calentar los dedos y que la fricción sea la óptima a la hora de hacer un B
no sé cuánto, o sea, un boulder están en la elite, ¿no? Y van con su calentador ese Makita, que es como un turbito, parecido al que yo uso en invierno antes de subir acá, pero bueno, mucho más pro, así que sí, re importante, más allá del magnesio, como que buscan la óptima fricción de las manos del agarre. Bueno, eso sería la fricción entre nosotros y la pared, nosotros y el muro, nosotros y la montaña, ¿sí? Pero también existe fricción entre las articulaciones y entre las estructuras de nuestro cuerpo. Es importante tenerlo en cuenta. El estrés es la fuerza que va a deformar un cuerpo, ¿sí? Es la capacidad del cuerpo para deformarse. Después tenemos fuerzas de flexión, que lo que hacen es doblar, ¿sí? Flexionar, plegar, y fuerzas de torsión, que lo que hacen es girar. Esto, la física pasada al cuerpo humano, al movimiento, al deporte, es sumamente complejo. Esto es como para orientarnos, pero es sumamente complejo. ¿Por qué? Porque hay 1.000.000 de variables y la única manera de estudiarlo es separarlo uno por uno, que tampoco es real. Es como decir, bueno, de a un dedo voy haciendo el movimiento. No es real. Son modelos matemáticos que tratan de explicar cosas, pero no llegan a darle la dimensión que tiene el movimiento real. Entonces, hablábamos de fricción, a mí me pareció oportuna esta foto, ¿sí? Donde el aumento de la fricción asegura mayor estabilidad y asegura también que no nos caigamos, ¿sí? Y en este caso, cuando la fricción es mínima y la fuerza se aplica en un punto muy reducido de la superficie, hay mayor compresión. En este caso serían las manitos de koala. Y en nuestro caso, ¿en dónde? Los dedos. Y ustedes me preguntan, ¿cómo puedo hacer para tener dedos más fuertes? Y los dedos tienen la fuerza que acompañan al resto de la cadena cinética del brazo, del miembro superior, del cuadrante superior. No pueden tener más fuerza que el hombro. Tienen que estar en proporción. No puede tener más fuerza que el tronco. Tiene que estar en proporción. Entonces, la mejor manera de cuidarnos los dedos es tener en cuenta no quedarnos colgadas permanentemente de los dedos y darle a los dedos la responsabilidad del contacto con el muro. Pueden polemizar, ¿eh? Ops. Entonces, bueno, nada, este es un ejemplo en cuanto a las diferentes tomas de la aplicación de fuerzas, ¿sí? de la fuerza compresiva, cuando, por ejemplo, no sé si ven mi cursor. Sí. Bueno, en la toma azul, que hay mayor contacto, mayor superficie de contacto, lo que hacemos es distribuir la fuerza compresiva de la mano en mayor superficie. Entonces, en cada centímetro cuadrado de la palma de mi mano, esa fuerza va a ser menor y la fricción va a ser mayor que en la toma naranja, la famosa regleta. Que no implica que no tienen que hacer regletas, que no implica que no tienen que hacer esto tan hermoso que está haciendo esta chica acá, sino que tienen que tenerlo en cuenta para no estresar demasiado los tejidos de los dedos, de la mano, y para no recaer demasiado en un movimiento que es poco eficiente. ¿Sí? Me sirve, pero me gasta un montón de energía y distribuye las fuerzas y las cargas de una manera muy despareja. La absorbe una pequeña superficie y la otra superficie se queda sin trabajar. A mí me gusta mucho el enfoque de cadenas musculares para entender un poco cómo funciona el cuerpo en movimiento. Tengamos en cuenta que todo lo que es medicina, todo lo que es kinesiología, todo lo que es biomecánica, los primeros estudios se realizaron en cadáveres. Ni siquiera en personas quietas, sino en personas muertas. Y a partir de ahí se hicieron un montón de inferencias sobre el funcionamiento del cuerpo humano, que en estos últimos 20 o 30 años se han trasladado también a los laboratorios de biomecánica, donde se filma, se pesa, se hacen experimentos con sensores de fuerza y un montón de cosas. Pero lo interesante es que tanto del punto de vista anatómico, o sea, de cómo están armados los músculos, hasta del punto de vista funcional, cuando ponen algunos sensores sobre los músculos para ver
cuáles trabajan en conjunto con otros, tiene relación en cuanto a cadenas de funcionamiento. Y hay músculos que tienen mucha más importancia en la postura estática, cuando estoy parado, estoy sentado, estoy quieto, tiene mayor preponderancia, y otros que tienen más importancia y más función cuando yo me estoy moviendo, cuando acelero, cuando freno. Esto es importante porque hay una etapa muy importante dentro de la práctica de la escalada, que es antes de un movimiento, ustedes pasan mucho tiempo quietas y más tiempo que en otros deportes, usando estos músculos que son estáticos. Estos músculos estáticos tienen mucho que ver también con las funciones primarias, el equilibrio, la respiración. Entonces, una de las cosas que a mí me parece importante, aunque sea obvia, es que no podemos trabar y no podemos trabajar en apnea cuando estamos a punto de movernos o cuando estamos esperando para hacer otro movimiento. Es muy importante, en ese momento en que yo estoy agarrada y estoy pensando en la próxima movida, discúlpenme que yo no tengo tanto léxico de escaladores, pero la verdad es que me apasiona y aprendo un montón y sigo estando mucho más del lado del que aprende. Entonces, todavía hay un montón de cosas que se me escapan. Pero supongo que varias, nos sonreímos varias al mismo tiempo cuando hablaste de escalar en apnea, porque es una práctica común. Ahí Marce también puso cómo hago para escalar sin, o sea, sabemos que no corresponde, pero es muy común que nos suceda para controlar, bueno, muchas veces lo usamos para controlar, sobre todo en desplomes o en pasos muchos de equilibrio, pero la palabra cuando dijiste apnea nos sonreímos porque nos sentimos identificadas en realidad, no porque no sea propia del deporte. Lógico. Es que es imposible no sentirse identificada, porque en realidad no estamos educados para respirar. La respiración es una función básica, pero una función básica cuando yo estoy acostado, cuando estoy durmiendo, a veces hasta cuando estoy comiendo, lo puedo hacer en apnea, porque estoy pendiente de otra cosa. Entonces, parte del entrenamiento tiene que incluir esta secuencia donde yo no dejo de respirar. ¿Sí? Porque cuando estoy acelerando en un movimiento, puede ser que en ese momento yo no registre si estoy respirando o no. Pero cuando estoy preparando el siguiente movimiento o cuando estoy estática, tengo que poder respirar en esa posición. Y si es algo que yo noto que no me sale, que me cuesta o que no sé hacer, es algo que tengo la oportunidad de trabajar. Y, por ejemplo, una manera de aprenderlo es con las planchas. Las planchas, que no es en el muro, que no hay peligro, que no tienen otra cosa que pensar, háganlas conscientemente con la respiración, porque muchas veces hay ejercicios del gimnasio, del funcional o de la preparación física que están haciendo también en apnea. Y el cuerpo se priva de un montón de cosas cuando yo estoy en apnea. Al no ingresar oxígeno y no haber un intercambio gaseoso normal, al no hacer el recambio de oxígeno por dióxido de carbono y eso ir a los músculos, se va a privar de un montón de cosas. Además de tener un bloqueo mecánico, porque si yo estoy en apnea, el diafragma no se está moviendo y yo le estoy pidiendo al core o a la zona media que trabaje y el diafragma lo tengo bloqueado. Entonces, ahí, a partir de ahí, la secuencia normal de movimiento se hace rara, ¿sí? No es fluida. Entonces, me parece un punto importante para trabajar. Por ahí para ustedes es muy obvio, o por ahí no, pero a mí me parece importante. En cuanto a los principios de funcionamiento del cuerpo, que las escuelas de cadenas musculares, todas los toman como los principios esenciales, hacen referencia al equilibrio, ¿sí? El cuerpo busca siempre funcionar en equilibrio, y ese equilibrio tiene que ver con la alineación. A ustedes es muy fácil de ahora transportarse visualmente al muro y ver que si están todas rotadas, con todo el peso desplazado a los brazos y apoyadas en un dedo, no están en equilibrio, y que eso es mucho más difícil, y que el cuerpo no lo siente natural, como cuando están con 3 puntos de apoyo, con el equilibrio distribuido en la zona media del cuerpo y alineadas. Y gastan mucha menos energía también en esa posición que en la posición de esperar con todo el cuerpo rotado. Que no quiere decir que no lo tengan que hacer.
pero para mí es válido tener la información de que eso gasta más plata y que le pida al cuerpo que trabaje en una posición que no le es cómoda. Y el tercer principio por el cual se rige el funcionamiento del cuerpo en cuanto al movimiento es el confort. Quiere decir que cuando yo trabajo con dolor o cuando yo trabajo con algo incómodo, que hasta puede ser algo emocional, como hablábamos un poquito antes de la charla, mi sistema nervioso no lo involucra de la misma manera que cuando yo me siento pleno y me siento a gusto. Entonces, estas tres líneas estos tres principios del movimiento, estos tres principios de funcionamiento, aplican para cuando estoy sentado en la compu, para cuando estoy escalando, por si salgo a correr, para cualquier actividad motriz que yo estoy haciendo, si estoy alineada, voy a trabajar mejor. ¿Por qué? Porque hay una cuestión mecánica de que el músculo va de un punto a otro. Si esos dos puntos están muy cerca o muy lejos, el músculo está muy corto o muy estirado, ese músculo no tiene la misma capacidad de contraerse. Además de gastar más plata, es menos eficiente mecánicamente. Y eso hace que al cuerpo le cueste más. Le cueste más moverlo, le cueste más en cuanto a combustible, y le cueste también en cuanto a confort. Entonces, la alineación es importante por ese lado. También es importante porque si está alineado, las articulaciones tienen mayor superficie de contacto entre sí que cuando está, por ejemplo, la rodilla toda flexionada, o el codo todo flexionado, o el codo todo estirado, van a tener menor superficie de contacto que cuando el codo está a 90 grados. Cuando está a 90 grados tiene una posición de equilibrio que tiene que ver con eso, con poder distribuir las fuerzas en mayor superficie. Cuando hablamos de economía de movimiento, y yo le di este ejemplo a Tota, ¿viste que cuando vos vas a la casa de alguien por primera vez, el camino te parece larguísimo? Y cuando volvés a tu casa te da la sensación de que volviste 3 veces más rápido. O la segunda vez que vas, pudiste llegar rapidísimo. Eso es porque vos aprendiste. Cuando yo aprendo, gasto más plata. ¿Sí? Aprender es caro para el cuerpo. La primera vez que yo hago algo, uso un montón de recursos. Porque en ese momento estoy usando un montón de sensores, estoy aprendiendo, explorando y a la vez haciendo. Entonces, es carísimo. Pero a medida que yo voy repitiendo ese camino, a medida que yo voy repitiendo esa vía, a medida que yo voy repitiendo ese movimiento, el sistema nervioso, junto con el organismo, encuentra la manera de hacer que ese movimiento, o esa acción, yo la pueda resolver cada vez con menos recursos. Y si esa acción encima me da placer, el cuerpo, el sistema nervioso, lo guarda a ese software de movimiento, lo guarda y lo vuelve a repetir cada vez que lo necesita. Eso me permite a mí, además, anticiparme. Cuando yo veo una vía, yo ya la vi, yo ya la hice, ya sé cómo hacerla, y en mi cabeza me puedo anticipar. Eso hace que gastemos también un montón menos de plata. Por eso también al entrenamiento hay que ir variándolo, porque si lo hacemos durante varios meses lo mismo, el cuerpo se va adaptando para gastar cada vez menos recursos y hacerlo de manera más automática. Perdón que te interrumpa. Sí, justo Ale decía, o sea que si escalas en apnea es más fácil lesionarte, un poquito antes, pero no quería interrumpirte. Bueno, a ver, yo los voy a sacar un poco de la escalada para que lo pensemos como algo que nos pasa a todos los seres humanos. Yo trabajo mucho con músicos y ellos también cortan la respiración cuando están en medio de un pasaje complicado o lo que sea. Pero también tenés, no sé, Charly García, que tuvo una vida no sana y tal vez nunca dejó de tocar por no estar bien físicamente. Entonces, no se trata de que a todos nos resulta el mismo mecanismo de lesión, sino que hay principios como, por ejemplo, mantener la respiración y no cortarla para poder funcionar mejor. Puede ser que te lesiones o puede ser que te canses antes. O puede ser que no puedas saltar lo alto que quisiste saltar.
pero no necesariamente está linkeado con la lesión. Es muy difícil en los atletas que tienen fuerza, que tienen flexibilidad, que tienen cabeza, que tienen un montón de condiciones alrededor que les facilitan el alto rendimiento y progresar, encontrar que la respiración les va a provocar sí o sí una lesión. No sé si... Yo quiero dejar claro esto, que no es que Sí, es como que todo te conjunto, predispone a ¿no? romperte. Claro. Exacto, es como un conjunto, y es como que si vos te das cuenta, como Pato, como Vic, que están escalando en apnea, o que es muy frecuente que ellas se encuentren con la respiración cortada, digan, bueno, puedo mejorar mi técnica de escalada mejorando también la coordinación con la respiración. Pero no asociarlo directamente a la lesión, porque hay gente que hace las cosas súper mal y no se rompe nunca. Resulta que más allá de la lesión, claramente hemos tenido mejores, yo en mi experiencia personal he tenido mejores resultados cuando incorporo una respiración consciente y mucho cuando estoy sobre todo en vía con cuerda y demás, un poco para tranquilizar la mente y enfocar en el objetivo. Y tengo muchos mejores resultados sin pensar en una lesión, digo, en encadenes o en que te salga algún tipo de secuencia complicada, cuando trabajo con la respiración que cuando me olvido de hacerlo. O sea, más allá de la lesión, o sea, sin conocimientos técnicos, médicos y eso, yo noto que cuando trabajo con la respiración tengo mejores resultados que cuando me olvido de respirar, por una cuestión de control del cuerpo, ¿no? Pero sí, y bueno, es un laburo que en las prácticas, creo que ahora mucho se está incorporando en las prácticas de todo el trabajo previo antes de escalar, al entrar en calor y todo el trabajo funcional que se hace, se está trabajando un montón con la respiración. Me parece que en muchos ámbitos, de todas formas, no solo en la escalada. No sé. Tal cual, sí, totalmente. Incluso de hecho, yo quería agregar, si Fer me permite, que me parece que el problema es lo que vos dijiste, Fer, de que no entrenamos lo suficiente a hacer el ejercicio respirando, porque desde el punto de vista técnico hay muchos músculos respiratorios, digamos, por decirlo de alguna manera, que nos ayudan a escalar, entonces nos ponemos en isométrico y contenemos, y por eso la apnea se entiende, o sea, es como que contraemos el músculo y no lo largamos porque estamos usando hasta el último pedacito de fuerza que tenemos para mantener la postura. Entonces, en ese sentido, si entrenamos escalar o hacer, como dijiste vos, la plancha respirando, eso nos va a mejorar muchísimo el rendimiento. Después, como dijo Pato recién. Y aparte que mejora el equilibrio también, una buena técnica respiratoria también mejora el equilibrio, también mejora la escalada. Entonces, respondiendo también a lo de Ale, es cuanto mejor escalás, menos probabilidad tenés de lesionarte. O sea, cuanto más eficiente, como más, lo que dice ahí en el slide que puso Fer, cuanto más economía, cuanto el gasto más adecuado es, cuando el gesto es mejor, menos probabilidad de lesión tenés. Sería una cosa. Aquí Juli nos está enseñando un poco de meditación y acción. ¿Quieres liberar tu micrófono y contarnos un poquito, Juli, a todas? El audio porque estoy en pijama, hola. ¿Cómo no te pusiste? No, pero no puedo enseñar nada como pero lo que practicante de yoga que soy. Es una forma de meditar, ser muy conscientes del aire, y es verdad que es como, no sé, casi instintivo, psicológico, que cuando estamos en una situación de tensión, contenemos la respiración, no sé, va a entrar un ladrón y te quedas dura y sin respirar, porque creo que imaginamos que nos representa un gran movimiento, ¿no? Y en realidad soltar, y sobre todo es soltar el aire en el momento que tengo que hacer una torsión y en el momento que tengo que llevar toda mi intención a ese agarre, a esa mano, mi mirada, mi intención, mi energía, todo ahí, y es en ese momento que hay que soltar el aire y apretar. Y sí, yo creo que
porque la oxigenación, no sé mucho de técnica, pero sí sé que de tecnicismos, pero es la oxigenación de los músculos, ¿no? Que también ayuda a la resolución. Y además, bueno, para mí es, cuando estoy respirando conscientemente, lo siento, es mucho más hermoso, placentero, pero bueno, es algo que me parece que no lo tenemos muy internalizado, lo tenemos que estar todo el tiempo recordando. Se vuelve algo como, creo que cuando uno se acostumbra, creo que se vuelve algo así, que uno lo lleva consigo a todas partes. A mí me ayuda mucho a hacer yoga para este tipo de acciones, ¿no? Perfecto. Sí, Bueno, sí, esa es mi experiencia. pero está buenísimo, primero porque eso que ella dice, de tratar de liberar el aire cuando vas a hacer la torsión o cuando vas a hacer el movimiento. Es lo mismo que hacen, por ejemplo, los tenistas cuando sacan, que lo hacen gritando. Claro. Totalmente. O cuando haces pesas, vos inhalás y cuando levantás la mancuerna exhalás. Creo que el momento de más dificultad es el de exhalación. O no Sí, sé. sí, en realidad nadie se queda sin aire. No. O sea, lo que haces es como y bloquearlo ahí. Lo que pasa es que cuando uno exhala, naturalmente inhala. Lo que nosotros hacemos cuando contenemos el aire, en general nos quedamos con el aire adentro. Cuando uno exhala, naturalmente vas a inhalar. Entonces yo creo que hay que tener más conciencia de la exhalación, y es el soltar, y además lleva un montón de otras cuestiones adentro, ¿no? Sí, hay un... Como, bueno, suelto y que salga como salga. En la cultura occidental, y lo que se enseña en medicina, es que la expiración es pasiva, se da de manera automática. Claro. Y sin embargo, como vos lo estás marcando, la exhalación, cuando vos estás haciendo alguna práctica corporal, sea entrenar, sea hacer yoga, cualquier movimiento, es imposible que la expiración pueda ser pasiva. Obviamente que la intención mayor es la de incorporar, pero en el caso de la actividad corporal me parece súper, súper lindo esto de entender que hay que soltar y hay que acordarse de soltar. Me parece hay una cosa, Fer, que te quiero comentar. Justamente los grandes escaladores, Ondra, Sharma, cuando están haciendo una vía dura, están tipo todo el tiempo gritando, ¡ah! 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 Lo que sí me pasa, o que ahora estaba haciendo memoria, cuando veo videos de chicas no gritamos tanto, ¿eh? Habrá ahí, por ahí una timidez, no, pero son habrá cada una con su estilo. Claro. Qué sé yo. Bueno, Ondra dice, le preguntan ¿por qué gritas tanto? Y dice, porque así sé que estoy respirando. Bueno, vamos, Maca. Pero está bueno, Maca. Está buena esa respuesta. Bueno, Maca, manda un video que a ver cómo gritas. Bueno, continuamos, seguí, Fer. Continúo. Gracias. Sí, me hace caso. A ver. Bueno, en esta diapo, la postura se define como la relación entre los segmentos corporales, ¿sí? Yo apilo un ladrillo arriba del otro, ¿sí? El ladrillo del pie, de la pierna, del muslo, de la cadera, y la forma que queda puede llamarse postura. Pero también la postura es la expresión de uno mismo. Y yo, por ejemplo, las que han sido mis pacientes con el tema de hombro, hay uno de los ejercicios que es saca pecho como Maradona, que es la postura que expresa la actitud también de apertura, de Maradona, del que está buscando sobresalir. También como en nuestra cultura occidental, la postura de la mujer es una postura hacia abajo, lánguida, caída, ¿sí? Como muestra este gráfico. Entonces, esto es como para tener un pantallazo de cómo se define la postura. Expresión, actitud, relación entre las partes del cuerpo. Y todas estas cosas, más otras más, que también pueden ser diferentes para cada una, son las que van a formar la postura. Esa postura no es única, no es estática, y no es la misma que yo uso cuando quiero, no sé, abrazar a alguien, que cuando quiero
trepar, que cuando quiero correr, que cuando estoy cansada o cuando estoy activa, ¿sí? La postura es muy difícil que sea siempre la misma. Por eso, en mi punto de vista y en mi aprendizaje actual, la postura me dice muy pocas cosas de cada persona o de cada paciente. Hay un montón de estudios que son actuales, donde personas que tienen dolor crónico de años, que todo el tiempo que toman la postura, que la postura para hacer este movimiento, que la postura para hacer el otro, en la torta de porcentaje de qué cosa influye en ese dolor crónico, la postura tiene una limita. No es lo más importante. Eso no es que nos va a dejar sin trabajo a los kinesiólogos. No es que tira abajo todo lo de la RPG o lo de cadenas musculares o la búsqueda de una postura mejor. Pero es muy importante, para los que no son profesionales de la reeducación postural o del enfoque postural, no encasillarse que tienen este problema porque tienen esta postura. En general, heredamos la forma del cuerpo, los gestos, la manera de caminar, de hablar, de algunos de nuestros familiares, es genético. Tengo un componente genético, tengo un componente de ambiente, no es lo mismo si yo, no sé, heredé la postura de mi papá, o las piernas de mi papá, pero él hizo atletismo y yo hice hockey. Vamos a tener alguna diferencia, además de hombre, mujer y de un montón de cosas más, y de la actitud y de la expresión de uno mismo. Entonces, para mí es importante esto. Dicho esto, que es muy importante, que es que uno no está en la cárcel de su postura, y que es libre de modificarla, y que no hay una postura que sea buena para todo el mundo, sino que cada uno tiene la suya. Cuando analizamos un poco cómo se va formando esta postura, esta relación entre los segmentos corporales, cada una de estas partes, sí, es como si fuera un equilibrio que tienen unas pelotas. Es un equilibrio inestable que puede moverse. Entonces tengo la cabeza, el tórax, el abdomen, la pelvis y el miembro inferior. Sumamente simplificado para tener en cuenta que la postura se va armando en este equilibrio inestable. Y esto es una persona de pie, donde mayormente está estudiada la postura. Está mucho más estudiada la postura, la marcha, la carrera, y todos los gestos deportivos que son sobre el piso, que la escalada que es en suspensión. Y hay diferencias. Y también conocemos este tipo de posturas, las hemos visto en la calle, o puede ser que las tengamos ahora, donde se van haciendo compensaciones. Sin embargo, cualquiera de estas dos posturas, una puede ser más linda, la otra puede ser más fea, más simétrica, o más, qué sé yo, más agraciada, van a lograr que su centro de gravedad caiga dentro de su base de apoyo, que son los pies, y puede trasladarse más hacia adelante, que es lo que nos hace avanzar, o puede estar equilibrada en el centro del cuerpo. Para mí era súper importante poder plantearles esto. No estamos hablando de que hay una postura buena y una postura mala. ¿Sí? Puedo yo tener mejor equilibrio entre mis partes corporales, tener una mejor alineación, porque siempre que estoy más alineada voy a funcionar mejor. Pero muchas veces uno ve a una persona caminando, no sé, por la calle y lo ve encorvado, qué sé yo, y después cuando lo ves entrenando en el muro, es uno más y no tiene esta dificultad. Es muy importante la flexibilidad, la capacidad de cambio, el poder elegir la postura que a mí me gusta más. La postura puede tener influencia sobre el dolor. Yo ya les dije que en caso de pacientes con dolor crónico, ¿sí? No estamos hablando del dolor de hombro que tengo porque tengo una tendinitis, porque me sobrecargué, ¿verdad? Ahí sí hay una influencia de la postura en el dolor, que es como un círculo vicioso. Como me duele, yo me encorvo, y como me encorvo, empiezo a flexionar más el tendón, y eso hace que sea un poco más largo. La influencia sobre el dolor puede tener que ver con esto, con la alineación de los músculos, con la posibilidad de movimiento, pero no es que porque yo tengo esta postura de fábrica, voy a tener sí o sí dolor de espalda o dolor de rodilla. La influencia sobre la performance, sobre la actuación que tenga el atleta o la atleta a partir de las posibilidades que le da su cuerpo. Cuando empezamos de chicos a hacer algún deporte, de alguna manera nos vamos moldeando también a lo que nos pide ese deporte.
y entender si la postura que yo tengo es la única posibilidad o me permite otras posibilidades de elegir posturas. ¿Sí? Eso hace referencia a la rigidez en la postura. Entonces, dicho esto si tengo un hombro más alto que el otro, si tengo algún grado de escoliosis y ya no estoy en la adolescencia y ya no es una escoliosis progresiva, ¿tengo más posibilidades de lesionarme? ¿Hay cosas que no puedo hacer? Y la verdad es que no. No hay más chances y no hay cosas que no puedas hacer. Tenés que ser consciente. Claro. ¡Qué buena noticia! Pero no lo digo yo. Esto está publicado y hay toda una corriente que tenemos que ser fuertes para lo que tenemos que hacer. Tenemos que tener la fuerza necesaria. No es que tenemos que ser simétricos y esbeltos. Fer, ¿la quiropraxia puede ayudar a corregir? Pregunta acá Juli Bianchi. Todas las terapias manuales, como la quiropraxia, la osteopatía, y hay otras escuelas que tienen otros nombres que no son tan populares, pero que van a esto, tienen efectos a corto plazo muy buenos de reducción de dolor. Obviamente que vos estando relajada en una camilla, cuando te movilizan, podés notar que estás más alineada. Si te tomás, bueno, ahora no porque estás solo para esenciales, pero si te tenés que volver a tu casa, en tu auto, que tenés que ir toda encorvada porque, no sé, tiene hundido el asiento, hiciste 1 hora de sesión para volver a tu casa 40 minutos, porque vivís lejos, y no hay tanto cambio estructural, ¿sí? Las verdaderas transformaciones parten de adentro. Y en el caso del cuerpo humano, de la postura, de todo, parten de fortalecer, de concientizar y de aprender. Mucho más que lo que puede hacer un terapeuta de manera externa. Esto, digamos, es algo que tiene, en cada patología se dice, bueno, a ver, ¿qué efecto tienen las manipulaciones vertebrales? Que sería la quiropraxia. ¿Qué efecto tiene? Obviamente, un profesional de esa área también ve con muy buenos ojos y con muchas expectativas cómo puede influir en ese paciente o en ese deportista. Yo recuerdo uno de mis profesores hablando de que iba a corregir la posición de la séptima cervical a un nadador porque eso era lo que a él le impedía ganar más velocidad. Hoy por hoy, eso es muy difícil de comprobar, ¿sí? Porque la mecánica corporal no va a depender de un hueso. La columna tiene 31 vértebras. Me parece que hay que ampliar un poco la lupa. Pero no quiere decir que no tenga un buen efecto en el alivio del dolor o de las contracturas. Escucho, que creo que ahí está el chat en naranja. Sí, ahí, a ver. Sobre todo si son defectos congénitos. Mi pregunta... A ver, Juli, ¿por qué no liberas el micrófono y hablas? Que me hicieron poner lentes también. ¿Por qué? Perdón, porque está mi hija mirando dibujitos animados. Bueno, dale. Pero ahí se escucha bien, si no lo leo yo, no hay problema. Pues yo tengo 2 preguntas en realidad. Yo sé que el cuerpo se adapta a todo. Y yo soy masoterapeuta y también me encuentro con, si vos toda tu vida, tu cuerpo se acostumbró a tener una pierna 2 centímetros más alta que la otra, realmente es maravilloso el poder uno puede desarrollar, de hecho hay escaladores que no sé, que les falta un dedos y pueden realizarlo. Ahora lo que me pasa es que progresivamente yo tengo hallux valgus, juanetes, y se fueron empeorando, y ahora siento que cuando tengo que pisar con el dedo del bien de punta, un pie muy chiquito, me siento tremendamente insegura y no puedo pisar con el dedo. Yo no sé si eso lo puedo entrenar o ya tengo que ir a cuchillo, digamos, el dedo gordo ya no hace más fuerza por sí. Entonces piso de costado con el juanete mismo. Pero bueno, me resta un montón de movilidad. El pie es un temón, ¿por qué? Porque la verdad es que no se le da la seriedad que se le tiene que dar en los tratamientos y en el enfoque, y el dedo gordo del pie está íntimamente ligado tanto a los aductores, primero al arco, a los músculos intrínsecos del pie, segundo a los aductores de la cadera y a los rotadores externos. Hay toda una cadena que hace que la yema, digamos, del dedo gordo del pie pueda tener contacto con el piso. Y es un aprendizaje.
te digo que tengo un paciente que yo lo estaba viendo por el hombro, nada que ver, pero bueno, estuvimos trabajando de manera virtual y con una lesión ligamentaria en el dedo gordo del pie, la verdad que reaprendiendo la pisada, hay buenos posteos en Instagram y hay una página que se llama The Foot Collective, que tiene hasta un curso sobre ejercicios de pie y todo, y la verdad es que tienen buena calidad de información. Así que eso es algo que hay que aprender, que no es solo el dedo, que no es solo el hombro, que no es solo el labrum de la cadera, sino que todo eso tiene todo un linkeo con la postura y con el cuerpo, que bueno, a veces hay que ir investigándolo, o a veces se puede consultar a alguien, o a veces se puede tener esa visión, pero no es solo el apoyo del dedo. El dedo está linkeado con un montón de estructuras que hacen que si está solo, fracasa, y cuando está acompañado, se puede hacer fuerte. Podemos hacer una clase de eso también. ¿Quieren que siga un poco? Sí, que sí. Fer, lo que sí, no sé cuándo querés que pase el video. ¡Ay, el video! Bueno, lo dejamos colgado porque... Bueno, continúa. ¿No se están durmiendo? Dale, vamos rapidín. Bueno, o lo podemos poner ahora después de... Cuando nos digas. En la escalada, cuando hablamos de postura, hablamos también de que la postura tiene relación con esto que yo les decía de aumentar la fricción y disminuir la compresión, por ejemplo. Y disminuir la tensión y disminuir el trabajo que yo le pido al músculo. Entonces, lo ideal es que mientras yo voy pasando de un movimiento complejo a otro movimiento complejo, en el interín pueda tener una postura que me garantice o que me proponga o que me permita tener mejor transferencia de fuerza entre los segmentos, como repartir la carga lo más posible. Y por supuesto que hay un link entre la fuerza y la postura, porque cuando yo estoy más alineada, puedo hacer más fuerza, puedo hacer mejor fuerza. Esto lo saqué de una presentación, que quiere sacarle una foto a la pantalla, tranquilamente puede descargarla de internet, sobre biomecánica de la escalada. Todas las publicaciones biomecánicas están llenas de fórmulas y cosas, pero se puede sacar en el extracto lo que es el resultado de tanta ecuación y tanto cálculo, y es súper interesante. Acá, por ejemplo, lo que hace es comparar estas dos posturas. En una hay menor fricción, ¿sí? Y está concentrado más el agarre en las puntas del pie y en las manos, y de alguna manera el tronco, al alejarse más de la pared, lo que genera es una mayor fuerza tangencial, va haciendo que se despegue más. Ustedes lo saben mejor que yo, pero no me parece poco importante remarcar que hay posturas que son más adecuadas que otras para generar trabajo, para generar fuerza. Si querés, pon el video ahora, que vamos a ver, son 2-3 minutitos de caídas, y quiero que piensen en todos estos componentes de las fuerzas, de la postura y todo, para ver cuándo aparece la caída. Perfecto. Lo que tendrían que hacer es venir donde se me ve mi foto, Sí. ponerle el pin, y si puedes dejar de compartir un ratito, Fer. ¿Cómo no? Perdón, ahí voy que... Sofi, ¿es tu foto o es la foto de TV? Mi foto, porque estoy con una Sofi. sola. Ok. Vamos a donde está Sofi. Ahí está la pantalla. Ahí va. Ahora ven. ¿Ahí ven? Sofi Domínguez. Sí, perfecto. Venga. Y tengo que... Un segundo. Va. Está buenísimo.
Esa soy yo. To the purple. There you go. Nice. Aaron. You mean to the right? Yeah, I know. Just work your way back over if you can. I'm coming down. You sure? Yeah, my hands are going. ¡Qué mal! Tenía unas manos buenísimas. Ahí empezó de nuevo, me parece. Sí, por Dios. Bueno, Pará. ¿cuántas Para cuestiones de seguridad también acá erradas, de cómo espotear, de escalar sin casco, de agarrar los mosquetones? Espero que no haya que aclarar ninguna. Más allá de la parte biomecánica y Bueno, cada postura, una tiene ¿no? su foco, ¿viste? Yo no me puedo separar de mirar eso, y vos no te podés separar de ver. Es que más allá de la postura había cosas de base. ¿Cómo te parás para espotear a alguien que está haciendo boulder? O sea, hay cosas que no podés anticiparte un movimiento donde te van a tirar con una patada o ir a escalar sin casco. Eso bueno, un montón de cositas que más allá de que ya decís, no, bueno, se podría haber evitado. Lo que no Muy entiendo es la divertido. lógica del chico soltándole la mano a la chica. O sea, que no te Esa das fue cuenta. increíble. Ella parece- confiando totalmente colgada, regalada. Claro. ¿Qué pasa? ¿Escalaste alguna vez así de a dos, Sofi? Sí, sí. Yo lo he practicado y la coordinación es increíbmente difícil, muy Totalmente. divertido. Nado Muy sincronizado. Sí, sí. Muy buen Hay ejercicio. mucha confianza del otro. Ramón me tira para arriba y cagar. Sí, tenés que sentir al otro también. Tu trabajo se basa sintiendo al otro, lo que va a generar el cuerpo. Es re interesante. Bueno, Fer, Saqué perdón. Sofi y me voy a compartir pantalla. Sigamos, perdón. Dale. Che, Fer, hago una consulta, Sí. porque justo ahí, mientras estaba viendo el video, Juli, que te había preguntado antes, hizo otra Sí. pregunta que ya la había hecho anteriormente y yo me tomé el atrevimiento de contestarle algo, no sé si vos estarás de Perfecto. acuerdo. Dice que su entrenador le dice que si elonga mucho no puede trabajar la fuerza. Yo lo que le contesté, en mi humilde opinión, es que son cosas independientes, que uno cuando tiene mucha elongación tiene que trabajar los músculos estabilizadores para controlar el rango de apertura, porque ella dice que es hiperlaxa, para controlar el rango de apertura de las articulaciones,
pero no me parece una contraindicación la fuerza y la elongación. Distinto que vos... Que me viene bien... Sí. Me viene bien la pregunta para recordar que hoy se cumple un nuevo aniversario del mes perfecto de Nadia Comaneci. Por ahí se me cae el DNI, pero la verdad es que mejor que una gimnasta para dar ese ejemplo imposible. Exacto. Yo le di el ejemplo a las bailarinas, pero bueno, más o menos lo mismo. Del punto de vista neuromuscular y uno tiene que entender que la formación para trabajar con el cuerpo es eterna. Uno está siempre del lugar del que aprende, porque nunca terminamos de entender cómo guiar al cuerpo, cómo decir las cosas, desde dónde nos paramos para mirarlo. Y hay una tendencia a simplificar algunos conceptos. El punto es, si vos te pones a elongar una hora, y después querés hacer fuerza, hacer pesas, vos le diste durante una hora todo un estímulo a tu sistema nervioso para que deje que los músculos se alarguen y hasta se relajen. Sí. Entonces, hay muchas maneras de trabajar la flexibilidad, no solamente la elongación, sino hay también el trabajo en excéntrico y un montón de cosas. Y si vos tenés mucha elongación o mucha flexibilidad, que es diferente, digamos, el concepto de flexibilidad como que engloba todo, por más que seas hiperlaxa, por más que seas... Seguramente tengas que estar más atenta en determinadas posturas, porque cuando otro se queda firme solamente con su esqueleto, con su estructura, vos tenés que quedarte firme con tu fuerza. Pero me parece que la relación entre una persona muy flexible o hiperlaxa y la fuerza queda demostrada con los gimnastas, que, bueno, son súper flexibles y son súper fuertes. O las bailarinas de ballet, son súper fuertes. Y justo viene... a ver, el tema de elongar antes o después. Ay, perdón. El tema de elongar antes o después. Antes de entrar en casa, o sea, antes de empezar a hacer una actividad física, más vale que yo despierte mis sensores de movimiento, que despierte mi circulación. Entonces yo puedo hacer un calentamiento con movimientos fáciles y puedo elongar con poco tiempo de mantener el estiramiento. Cuando yo me quedo 30 segundos, un minuto estirando, lo que hago es dormir. Pero, por ejemplo, con el yoga pasa algo similar. O hay posturas que se hacen en elongación y el músculo no se relaja, no se duerme. Trabaja un montón en una posición elongada. No es que nadie sabe lo que dice o que todo lo que escuchamos hasta ahora es mentira, sino que hay que tomarse el trabajo como de ir viendo cómo impacta en mi cuerpo X propuesta de movimiento. ¿Sí? Cómo impacta el estiramiento, cómo impacta el fortalecimiento, el acortamiento, que es, fortalecer no es solo acortar al músculo, yo puedo trabajar el músculo con fuerza con el músculo estirado. Y en base a eso, también viene esto del control motor. O sea, el control motor es el control de movimiento que yo tengo, que es como una especie de sexto sentido, ¿sí? El tacto, el gusto, el olfato, la vista, y hay un sentido que opera por nosotros, que es que registra cómo nos movemos y cuán bien nos hace movernos así, o cuánto esfuerzo estamos haciendo, que hace referencia a la propiocepción como sentido general, pero específicamente al control motor. No sé si respondí, Tota, si te parece bien o... No, sí, a mí en realidad Juli, que es la que está preguntando, porque hablaba de eso que vos decís, de que hay mucha tendencia, como cosas nuevas, aparentemente su entrenador le dice que el músculo tarda días en volver a su posición y que por eso no gana fuerza, porque ella elonga y hace yoga. A mí me parece humildemente una barbaridad, pero bueno, no sé, por eso vos tenés más experiencia que yo en eso, así que te quería decir. No, lo que yo no, a ver, a mí me resulta muy difícil casarme con cualquier escuela, claro, porque vos vas 3 años seguidos al congreso de la misma actividad y se desdicen de lo que afirmaron el año anterior. Sí. Nosotros como profesionales de salud estamos obligados a transmitirle lo más actualizado posible a nuestros pacientes, pero bueno, uno ya aprende a no decir esto en lo definitivo. En lo
definitivo. Y cambian, yo he escuchado de la fascia, de elongar después, de antes, del rolo, ahora no, lo único que escuché es que el rolo ahora no sé, porque la parte, como que va cambiando todo muy rápido, y uno un poco también adopta determinadas costumbres, y es difícil después ir para atrás. Pero yo no, a ver, primero voy a aclarar que yo soy diseñadora gráfica, no soy nada que ver con medicina, ni entrenadora, ni nada. Lo que sí estuve escuchando estos días, y con respecto a que hay estudios que lo basan, que dicen que, porque una cosa es que después del entrenamiento de escalada, depende cuán fuerte haya sido y todo, hagas una especie de ablande, un pequeño estiramiento y eso, y otra cosa es que trabajes estiramiento específicamente después de escalar. Son dos cosas muy distintas, por eso también al decir, yo elongo después de escalar o no elongo, bueno, hay que ver, perdón, pero de qué se trata y qué trabajo de elongación, si es fuerte o no, estamos haciendo. Hay un montón de recomendaciones en el tema que yo no me voy a meter porque no es mi campo, pero me parece que sí, porque en el chat están diciendo yo elongo, yo no elongo, yo digo, hay que ver el grado de compromiso de... Mirá, hay gente que se saca la fiaca y te dice que elonga, y hay muy pocos que saben lo que es trabajar realmente la flexibilidad. Y después está el tercer ítem, que sería, ¿para qué lo hago? Entonces, que vos después de entrenar relajes tus músculos, estirándolos un poquito, no está hablando de que estás trabajando flexibilidad. ¿Qué es lo que te dicen si vos estuviste entrenando 3 horas técnica, sea el deporte que sea, no sé, existe... físico-técnico de hockey con 3 partidos de 30 minutos y después te pones a estirar de flexibilidad, vas a estar trabajando sobre todo el sistema agotado, el sistema nervioso, el sistema muscular, el metabolismo, está todo agotado, entonces vos no podés mejorar algo que vos no puedas elongar para aflojar, que no puedas estirar, que lo hace todo el mundo en todos los deportes, pero no con la meta de mejorar la movilidad, sino con la meta de relajar. Entonces, el problema es que cuando alguien publica un estudio sobre elongación, lo hace con el foco en mejorar la flexibilidad. Y también culturalmente lo que cada uno entiende por elongar o estirar. O sea, eso también es, digamos, sí, a veces se confunde con movilidad. Hay muchas variables, con movilidad, con relajación, con un montón de cosas. El hecho es, si yo para hacer un movimiento tengo que levantar mi pie hasta acá y no llego, tengo que estirar aparte de mi día de entrenamiento en el muro. Tengo que entrenar aparte para poder mejorar la movilidad de mi pierna. Eso es entrenamiento de la flexibilidad, no es otra cosa. ¿Sí? O bueno, o tener otra estrategia. El control motor hace referencia a que todos los movimientos, no sé si me querían decir algo. Avancemos. Control motor hace referencia a que cuando yo quiero hacer cualquier acción, esa acción tiene una secuencia determinada de movimientos. Y ahí sí podemos ponernos todos en un mismo plano, porque es muy difícil llegar, por ejemplo, con la mano hasta acá arriba, si no reparto el movimiento en el codo, el hombro, el tronco, el tórax. ¿Sí? Hay un montón de variables en esa acción. Y esa secuencia de movimientos, en general, algunos músculos tienen funciones de estabilizar, otros de mover, otros de acelerar y otros de frenar para que el movimiento sea preciso. Todo eso ni nos enteramos, gracias a Dios, por ser un gran estrés. Nosotros lo único que hacemos es visualizar y buscar, y lo que aprendimos anteriormente nos sirve para que ese movimiento sea efectivo. Para gastar la menor plata posible en hacer ese movimiento, si es que ya lo conocemos, y para realizar todos los ajustes en cuanto a velocidad, o sea, para no darnos la punta de los dedos contra el muro o contra la toma, sino caer justo donde hay que caer. El control motor, algunos de fábrica tienen mucha facilidad, vamos a dar el ejemplo de Maradona, y otros lo aprenden, lo incorporan, incluso cuando cambian de deporte. Lo bueno es que también lo puedo perfeccionar, pero tengo que tener en claro que estoy tratando de mejorar mi control de movimiento. Y tengo que usar estrategias
para poder trabajar sobre el control motor y no simplemente sobre la fuerza muscular, sobre la flexibilidad o sobre la velocidad. Acá, Tota, es cuando hablaba yo de la progresión de ejercicios. A veces uno dice, bueno, los 3 mejores ejercicios de escápula. El remo W, la T, la I, bueno, perfecto. Pero tengo que ver si yo individualmente estoy para eso o tengo que empezar primero a registrar que tengo escápula, segundo, cómo se está moviendo, y tercero, si esa manera que está moviendo me sirve o no, o la puedo mejorar. Hay cosas que es difícil hacerlas por nuestra cuenta, necesitamos una guía, y está bueno tener esa posibilidad. Pero a veces, cuando hay algo que es complejo, que no me sale, en vez de ir a buscar la fuerza de los dedos, ¿qué está pasando con la pelvis? ¿Qué está pasando con el tronco? ¿Qué está pasando con la parte central del cuerpo durante el movimiento? O los pies, porque los voy a necesitar. Y en eso, la ventaja que tiene la escalada es que parte muy activa del deporte es la visualización. O sea, una forma de preparar al sistema nervioso y al cuerpo, por lo tanto, a la parte efectora, que son los músculos, es visualizarlo. Es muy raro que ustedes vean en otros deportes que se visualiza tanto antes de entrar a la cancha de un deporte en equipo o antes de hacer un remate, ¿sí? Porque hay otras instancias y en el deporte de alto rendimiento se trabaja un montón con visualización, pero no como en la instancia que tienen ustedes en el caso de la escalada. Dentro de este control motor, y en cualquier gesto deportivo, la clave para que el movimiento sea eficiente, para que el cuerpo pueda llevarlo bien, es la transferencia de fuerzas y la transferencia de movimientos. Hay articulaciones más grandes, que tienen músculos más grandes, que pueden generar mayor fuerza, y hay articulaciones más pequeñas, que generalmente están en la parte distal, que son las que en última instancia aplican esa fuerza. Eso se puede transformar como en un embudo, que viene desde el tronco a la mano, o viceversa, puede ser... No sé si es la minipyme o qué pasó, pero... O puede venir de un punto y tener la capacidad de absorberlo en las articulaciones más grandes. Si yo pienso en el apoyo, en que necesito tomar un inicio, ¿sí? Hacer un inicio de movimiento a través del impulso, tomar el impulso, y la ideal es que el apoyo sea lo más sólido posible. A lo mejor no tengo la posibilidad de tener una superficie grande donde apoyarme, pero sí el apoyo tiene que ser claro, tiene que estar bien planteado, tengo que tener un lugar donde yo puedo iniciar el movimiento. Todos los movimientos que hacemos en nuestra vida cotidiana se rigen también por el principio de acción y reacción, ¿sí? Yo uso la energía que me ofrece de rebote la superficie donde estoy apoyada para impulsarme. Y en todo gesto deportivo de superficie empieza generalmente por los pies. Entonces la transferencia va desde la base hacia arriba en el impulso. Y cada eslabón de la cadena cinética, cadena de movimiento, que es el cuerpo, va transfiriendo energía de un segmento al otro. Cuando yo estoy en apnea y hago el movimiento en apnea, hay un segmento que se saltea. Cuando yo pienso mucho, y no en el sentido de ser consciente, sino que pienso mucho en cómo tengo que agarrarme, voy a saltear algunos segmentos y me voy a ir a agarrarme con la mano. En eso creo que la mayoría lo puede reconocer, que les ha pasado o les puede pasar. Cuando en realidad lo ideal sería hacer como un poquito más de fuerza para que la mano después caiga, y no tratar de llegar con la mano. Yo a veces lo que noto que en pacientes que muchas veces vienen por diferentes deportes o actividades, que el que empieza un deporte de grande, en vez de aprenderlo por imitación, lo aprende pensando.
Entonces, lo que está más linkeado a la actividad voluntaria, al consciente, es la mano. El tronco no lo registro, no tengo idea cómo se mueve el tronco para que yo logre un movimiento u otro. En cambio, cuando lo aprendés de niño, que aprendés por imitación, fluís con ese movimiento y usás todas las partes del cuerpo. Por eso la facilidad del que aprendió de chico. Pero es lindo poder pararse en ese punto y decir, bueno, voy a tratar de imitar, voy a tratar de dejar fluir, porque hay instancias para todo. ¿Sí? Voy a tratar de reaprender. Es una linda oportunidad. Cuando yo voy a absorber un impacto, ¿sí? Ya no estoy hablando del impulso, de tomar el impulso, sino de absorber el impacto, de absorber la carga, la mayor parte de mis grupos musculares van a tratar de desacelerar el movimiento. Y también requiero de una transferencia ya en otro sentido. Y es importante poder hacerlo, que ese impacto lo puedan absorber las articulaciones más grandes, que son las que están más preparadas, tienen grupos musculares más grandes, más fuertes, mayor superficie de contacto, que las articulaciones chiquitas y distales. Ahí lo que yo quería marcarles es que parece como que está colgado o algo, de todos modos me da la sensación de que esta foto ya inició el impulso por la extensión de la pierna derecha, que está acá, pero tiene claro los puntos de apoyo para poder impulsar. A veces yo creo que sería muy mala escalando por el tema de la ansiedad, porque realmente es que hay que agazaparse bien para poder tomar un impulso adecuado y elegir el momento en el que hacerlo. Yo creo que no podría. ¿Qué es el core y qué no es? Bueno, todo el mundo habla del core, el core, que hay que fortalecer el core, que el core es lo máximo. Hace mucho tiempo que se conoce en rehabilitación, incluso en patologías neurológicas, la importancia de la zona media como lugar donde se concentra el inicio de la actividad muscular, el inicio de la actividad de movimiento, ¿sí? Para que yo me pueda proyectar hacia adelante, me pueda mover, pueda saltar, pueda hacer un montón de cosas, tengo que tener una zona media estable. El core es un grupo de músculos, core quiere decir núcleo, en inglés. Esta imagen de acá abajo está tomada de Pilates le llama The Powerhouse. Sí, la casa del poder, y la verdad que está bueno pensarlo así, como que nuestra zona media tiene ese poder. Y el core son los músculos abdominales, que forman como una faja por delante, los músculos lumbares que están por detrás, el piso de la pelvis y el diafragma. Después algunos le agregan glúteo, algunos le agregan algunos músculos del muslo, depende de dónde vayan consultando, es quiénes están dentro y quiénes están fuera del core, pero básicamente es la zona media. Y esa zona media, el problema es que se la entrenaba mucho en concéntrico, que es acortando los abdominales para sacar fuerza, y la verdad es que nadie va corriendo mientras hace esto, o está sentado y hace esto, sino que en un momento a alguien se le prendió la lamparita y dijeron, pero los abdominales tienen una función más estática, no tienen tanta variabilidad de movimiento. Entonces, ¿por qué no empezamos a trabajar en isometría? Y a propósito puse esta fotito acá, donde dice 7 ejercicios para fortalecer tu core, y alguien que me diga si el ejercicio del gato es un ejercicio de fortalecimiento. O si las tijeras, si yo no tengo la fuerza suficiente, me van a servir para fortalecer el core, lo único que voy a hacer es un poquito de psoas. El gato es un ejercicio de movilidad, qué sé yo. Sí, a ver, no es que no existe el core, pero la verdad es que si yo entreno con un objetivo, que es mejorar mi control motor, que es mejorar mi técnica, que es mejorar la manera en la que hago tal o cual movimiento, y hago una secuencia de ejercicios para llegar a eso, no tendría que estar hablando del core esto, del core otro. Obviamente, Pilates es una marca registrada, lo de core en un momento venía de la mano de una marca registrada también,
de cursos, de movida publicitaria, y a veces cuando uno le envasan el contenido y le ponen una etiqueta, le es más fácil de incorporarlo o de aceptarlo. Pero este artículo que está abajo, que es del 2007, que yo lo leí también hace un montón de años, habla de que no es superior hacer la rutina de core que hacer otros ejercicios que están más relacionados a determinado deporte, ¿sí? Revisó un montón de artículos y puso un montón de revisiones y comparaciones, y la verdad es que no es que el core, o sea, los ejercicios de core sean sí o sí lo que hay que hacer. Obviamente es mucho mejor hacer el ejercicio de la plancha que hacerlo bolita. Pero en el caso de la escalada, ustedes tienen que trabajar en suspensión. O sea, TRX, dominadas y un montón de cosas más se van a asemejar mucho más a su actividad deportiva que la plancha. Incluso en la plancha tienen que hacer un montón de variaciones con una pierna, con dos piernas, con un brazo. ¿Por qué? Porque se asemejan más a su actividad deportiva. Pero ustedes no escalan así, con la espalda hacia arriba y la panza hacia abajo. Escalan al revés. Entonces, en algún momento tienen que hacer una progresión a trabajar la isometría, también a vertical. Y eso lo van descomponiendo a medida que van pensando también, bueno, ¿cómo puedo mejorar esto que me está costando? ¿Cómo puedo mejorar? Lo que yo les decía, trabajar la respiración mientras trabajan la plancha. No está mal hacer la plancha, pero no es la panacea y no es lo absoluto. Está bueno ir dándole esa vuelta de rosca para poder entenderlo mejor y para poder aplicarlo mejor. Nada, pensé que iba a ser más polémico la afirmación, veo que estamos todos... No, en realidad trabajamos un montón la plancha, en general yo lo veo mucho, con un montón de alternativas y con variante de TRX que nos desestabiliza. Lo que pasa es que por ahí no todas, y me voy a referir específicamente, bueno, igual tengo por vista, tampoco hombres, pueden trabajar con muchas dominadas si no es con descarga, muchas veces no está el tiempo previo a ir a escalar para hacer la descarga correcta, entonces, bueno, se usa mucho el recurso de la plancha en diferentes situaciones laterales, a veces los que están un poco más avanzados con TRX o con el codo o con el brazo estirado para generar esas estabilizaciones, para activar la zona para la hora de ir al muro. Otra cosa es cuando hacemos un trabajo otro día, ajeno al que escalamos, que no es una activación, ahí por ahí ya entran en juego un montón de otras cosas, depende si escalás para hacer boulder, si escalás para hacer vías, si querés reforzar un trabajo de placa, de aplomo, o si querés reforzar un trabajo de desplome, y ahí ya involucra mucho el objetivo del escalador / escaladora, y muchas veces no se sabe ese objetivo de uno mismo. Entonces, bueno, es como muy complejo, y la plancha se hace muchísimo, muchísimo. Sí me extrañó ver lo del gato, enojado, contento en el trabajo de core, porque lo uso mucho en movilidad, pero bueno, no sabía si yo estaba equivocada. Pero la plancha se ve un montón, la utilizamos un montón en general, yo la veo por todos lados. Acá no, para mí no está mal, es genial el tema de la plancha. Lo que quiero decir es que, bueno, primero tiene su técnica, segundo está bueno darle muchas variaciones por el tipo de laburo que ustedes tienen, y es preferible la plancha a la abdominal bolita, ¿sí? Ahora, en esto de no comprar el concepto entero, sino decir, bueno, de esto voy armando, y yo en un momento fui entrenadora de inferiores de hockey, y siempre me hacía una planificación anual, donde como eran inferiores teníamos que trabajar mucha técnica, entonces iba poniendo más o menos en qué momento íbamos a incorporar determinado gesto técnico, y como muchas veces eran chicas de 13 a 15 años, que era la primera vez que hacían deporte, o venían de otros deportes, por ahí tenían que hacerle como la introducción a la preparación física. El primer semestre del año estaban conmigo, después estaban con el profe, que no les tenía tanta igual yo paciencia. terminé porque empezaba a 6:30. Así que en esa planificación metíamos pretemporada, un montón de variables, que para mí está bueno tenerlo. Cuando uno sabe que hace determinado deporte, después pasan las pandemias y toda la planificación se va a la mierda, pero a lo que voy es, en condiciones anteriores a las que estamos viviendo actualmente, nada, poder tener planificado y poder
tratar de entender y de ir seleccionando, de ir variando los ejercicios en función de lo que busco. Y saber que no es la única manera de trabajar la zona media, que sí necesito trabajar la estabilidad, pero también necesito trabajar la aceleración, también necesito trabajar otras cosas de lo que es el core, de lo que es la zona media, de lo que es, porque sí o sí tengo que trabajar en suspensión cuando yo tracciono de arriba, desde arriba y con el impulso de las piernas. Hay un montón de cosas, digo, para tener en cuenta. Pero no es que es sí o sí la única manera de trabajarlo y sí o sí el programa de ejercicios de core nos va a dar estabilidad y es la mejor manera de trabajar la zona media. La zona media hay que trabajarla múltiples maneras. Dominadas. Les dejé acá el vínculo, que es muy interesante, que dice por qué sí las mujeres pueden hacer dominadas. Y da el ejemplo de una escaladora que no entrena específicamente dominadas, pero lo puede hacer. ¿Por qué? Porque al entrenar en el muro y hacer escaladora y demás, hace muchos años, tiene problemas con hacer las dominadas. Tiene una linda técnica y demás. Y cuando hablan de que el centro de gravedad de las mujeres está situado un poco más abajo que el de los hombres por la distribución de la grasa corporal, porque supuestamente los hombres tienen más espalda y nosotros tenemos más cola, justamente, que hay que ver, digo, en el deporte, el deporte también genera adaptaciones al cuerpo, entonces no siempre el paradigma de la mujer latina aplica a la escaladora. Pero lo interesante es que decía este entrenador, es que el centro de gravedad de todos modos se tiene que mover de abajo hacia arriba. No importa si está más arriba o más abajo, va a subir lo mismo. También decía que la longitud de brazos iba a influir, que mientras mayor es la longitud de brazos, la palanca también es mayor, que si está un poquito más corto, es un poco más eficiente. Y que la escalada, además de requerir la fuerza muscular, hay una relación de la fuerza con el peso, y que las mujeres, al ser un poco más livianas en comparación a los hombres en cuanto a su masa, tenían cierta ventaja para poder hacerlo. Que lo que tenían que hacer era aprender, que el tiempo que podían tardar en aprender por ahí era mayor que el de los hombres, porque el hombre tiende a hacer fuerza como sea para hacer una dominada. Y que la mujer por ahí se frustra si no le sale o va trabajando más desde abajo, porque este blog lo escribió, en la entrada del blog, le escribió en función de un artículo que decía por qué las mujeres no pueden hacer dominadas. Y era una tipa que había agarrado 17 minas y le había querido enseñar dominadas y como no aprendió, dijo, las mujeres no pueden. Todos sabemos que sí pueden. O sea, sí puede haber secuencias para trabajar mejor y sobre todo para aprender de dónde saco la fuerza. Y ahí vienen sí. No, perdón, que no te quiero interrumpir, pero ya vamos como 2 horas y vos no sé hasta qué hora que podías. Sí, por eso. Ahora, 20-25 estoy bien. No. Igual está re interesante, me encanta. Sí, no es por falta de interés, sino porque, como vos me habías dicho... No queda mucho. No, yo a las 9 tengo que estar... Bueno, dale, te dejamos seguir entonces. Ok. Voy por acá. Bueno, ¿cómo mejorar? Un poco lo fuimos hablando durante estas últimas diapos. ¿Cómo mejorar la estructura? Bueno, sí, puedo mejorar la estructura y mismo con la práctica deportiva se va mejorando. Mi estructura se va adaptando a lo que yo le pido al cuerpo. O sea, puedo tonificar más mis músculos, puedo hacer que mi piel se endurezca para tener más fricción y tener callos que me permitan mejor agarre. Puedo mejorar la resistencia del colágeno, porque el colágeno es el compuesto químico que forma parte de los ligamentos, los tendones, todo, y se está siempre formando nuevamente. Entonces tengo la posibilidad de, al plantearle un juego, que el tipo se adapte a mi juego. Cuando yo estoy sedentaria, lo que hace muchas veces el organismo es esto no se usa, se le saca energía, se pierde músculo, se pierde la resistencia del colágeno, se pierden un montón de cosas. Cuando yo estoy activa, a partir de esas adaptaciones, voy promoviendo más síntesis de un colágeno que más resistente que otro tipo, y se van adaptando tendones, ligamentos, fascia,
piel. ¿Puedo mejorar la postura? ¿Cómo la puedo mejorar? Y yo creo que aprendiendo. Creo que registrando, creo que siendo consciente, creo que mirándome, observándome, creo que visualizando. Y sobre todo no castigándome que si tengo la pera muy adelante, o no sé, o los hombros muy cerrados, sino tratar de ir buscándole como el funcionamiento un poquito más óptimo. ¿Esto lo puedo hacer a través de repeticiones? Y es una pregunta que charlamos en la conferencia de prensa que tuve la conferencia previa que tuve con la doctora Pujol. Y las repeticiones, si yo hago las repeticiones, si hago 120 planchas por semana y ni las registro, para mi sistema nervioso tiene muy poco valor. El aprendizaje y neuromotriz, o sea, del sistema nervioso, de los músculos, todo, tiene más que ver con un clic, con lo entendí, con ese eureka, con esa epifanía, que con la cantidad de veces que yo lo hice. Y esto es un paradigma que al deporte se está incorporando hace poco, pero en rehabilitación es mucho más antiguo. Es cómo llegar a mejorar el movimiento. Cuando yo hago ese clic neuromotor, cuando hago eso, ya lo aprendí y el cuerpo lo toma porque le favorece, porque lo siente cómodo, porque cumple con sus principios de funcionamiento. ¿Cómo mejorar el fortalecimiento? Bueno, hay distintas maneras de fortalecer y necesitamos involucrar muchas variables porque el cuerpo se adapta a todo lo que yo le propongo. Entonces, los 2 kilos de hoy, en 2 meses, no van a ser los mismos 2 kilos. Tengo que variar los estímulos para poder mantener esa mejoría y esa alerta de mi sistema nervioso. ¿Cómo mejorar el aprendizaje? Bueno, fundamentalmente estar abierto a aprender. ¿Sí? Aprender todas estas cosas y a proponerle juegos nuevos y decir, bueno, yo soy fuerte en esto, pero puedo aprender de otra manera, que a veces es difícil. ¿Y cómo mejorar el foco? El foco tiene que estar siempre. Yo no puedo ir a escalar y tener la lista de compras del súper, la discusión con mi mejor amiga, la boleta de la luz, qué sé yo. Saco la mochila, me saco el casco de la moto, me pongo el casco de escalada y tengo que estar enfocada. Y si no puedo estar enfocada más de 30 minutos, entreno otros 30 minutos, pero esos 30 minutos van a ser de oro. Además, eso se retroalimenta. Cuando yo te enfoco, lo disfruto y lo hago bien y todo, me es más difícil pensar en otra porquería. Pero ¿qué pasa? En el día a día, y en el multitasking que vivimos, es muy difícil entender que no estoy enfocada. Y el foco es algo que se puede trabajar, desde el mindfulness, desde la meditación guiada, desde la meditación de yoga. Hay un montón de maneras de llegar ahí, no hay un solo camino. Y creo que cada una tiene que darse la oportunidad de explorar y elegir el que más se ajusta a sus requerimientos. Nuevamente, lo que es la sincronización. Y podemos retomar el tema del ciclo menstrual, podemos retomar el tema de hormonas, podemos retomar el tema de expectativa, realidad, el tema de las emociones. ¿Sí? Tratar de entender de quién soy yo, de dónde estoy hoy y qué puedo hacer mejor hoy. Eso me va a dar muchas más satisfacciones que ponerme una zanahoria que no sé ni a dónde me lleva. ¿Qué tendrá que ver con la kinesiología? Bueno, tiene mucho que ver. Tiene mucho que ver y por suerte la profesión me ha dado la satisfacción de poder aprender estas cosas no solamente a través del estudio, sino de la vivencia, y que es una parte importante del aprendizaje, poder vivenciar, darnos la oportunidad de estar en ese lugar del que aprende, no del que sabe. Que en esta sociedad, en esta cultura se valora el que sabe, pero nada, el que sabe, no sabemos, está vivo, está muerto, tiene una estatua de bronce, qué sé yo. El que aprende está siempre avanzando, eso es lo importante.